Bienvenidos a la del 21. Nosotros, como siempre, lo invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Usted puede suscribirse a través de perukiosco.p. Ahora queremos conversar acerca de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ayer, que fue su última aparición, ha anunciado que hemos llegado al pico de contagiados y que estaría por comenzar entonces el descenso de contagiados del nuevo coronavirus. Entonces nos preguntamos cómo debemos tomar la noticia a los ciudadanos de a pie. Hay que dejar nuestros protocolos de salubridad en casa, relajarnos un poco. ¿Qué debemos hacer para responder estas preguntas y para entender que también es el pico de contagiados? Estamos conectados con Arturo Pareja, él es microbiólogo inmunólogo de la Universidad San Martín. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Lo primero que queremos que nos explique es qué significa que hayamos llegado al pico de contagiados. Este anuncio lo hizo ayer el presidente de la República el 14 de mayo, justo cuando nosotros hemos alcanzado el número más alto de contagiados en un día, que han sido 4.274 contagiados. Esta cifra contradice lo que dice el presidente. Explíquenos, por favor. Claro, en sí nosotros ya desde hace varias semanas se habían hecho proyecciones sobre cuándo nosotros deberíamos haber alcanzado el pico, digamos, de esta epidemia o pandemia, ¿no? Entonces, se ha ido postergando semana a semana, las cifras no nos fueron acompañando hasta que por fin, al parecer, en estos días nosotros, o es ayer, o es hoy, que estamos alcanzando ese nivel proyectado para mediados de mayo y al parecer se está cumpliendo. Pero ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para nosotros saber si en realidad hemos llegado a ese pico, hemos llegado a ese punto máximo y de ahí tiene que ser el descenso, tenemos que evidenciar que en el transcurso de estos días que vienen debe ir descendiendo el número poco a poco. Y no me refiero tanto al número de infectados, sino al número de hospitalizados, al número de pacientes fallecidos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Si bien es cierto, el día de ayer se tuvo el corte en más de 4.000 personas infectadas, eso es directamente proporcional al número de pruebas que se hacen. Cada vez hacemos más pruebas y más pruebas en la población. Entonces, cuando hagamos cada vez más pruebas, siempre estaría saliendo un porcentaje positivo, entre el 10 y el 13%. Ayer hemos podido llegar hasta el 13%, entre el 10 y el 13% de todo lo que encuestemos. Si encuestamos 1.000, a 1.000 le hacemos la prueba, va a salir positivo entre el 10 y el 13%. Si hacemos una prueba a 10.000 personas, saldrá de esos 10.000 un 10 o 13% positivo. ¿Cuándo sabremos que estamos en descenso? Cuando el porcentaje de positivos sea menor a lo usual. Eso quiere decir, si ayer estuvimos alrededor del 13%, en estos días debería salir 12%, la próxima semana debería salir 11%, pasan los días 10% y más o menos así debería ser un descenso lento. Y también el número de fallecidos estaría disminuyendo. Y también el número de pacientes hospitalarios estaría disminuyendo poco a poco. Esto es una curva. No es que haya subido, llegamos al pico y baja inmediatamente. No. Así como subió, llega a su punto máximo y también va descendiendo poco a poco. O sea, nos espera varias semanas, meses, para poder conseguir un adecuado control. Eso quiere decir que nosotros, por ninguna manera, podemos bajar la guardia. No, al contrario, deberíamos ser más severo en lo que es la protección personal, la protección de las personas. ¿Ok? Si bien es cierto, se pueden flexibilizar
las medidas de movilización y trabajo, pero eso no quiere decir que estamos volviendo a lo que era antes. Eso no es así. Nosotros seguimos protegiéndose por un buen tiempo. Hay que ponernos en perspectiva de que nosotros podríamos estar tranquilos el día en que el país tenga aquí la vacuna. Ahí podríamos, digamos, respirar mucho mejor. No quiere decir que mañana solo se va a presentar 10, 11 o 100 casos, sino que va a ir bajando poco a poco y esto es progresivo durante ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses o no? Bueno, en cuanto a eso, también son proyecciones. Y sabemos que las proyecciones matemáticas, porque son modelos que cambian de día a día. Lo que se dice hoy ya no se cumple mañana. Entonces, y estas proyecciones que nos pueden decir, vamos a bajar a un nivel de contagio de aquí 4 semanas, 6 semanas, no se pueden cumplir. De repente vamos a tener que esperar mucho más. Pero son modelos matemáticos simplemente de proyección que se enfrentan versus la realidad del día. ¿Ok? Entonces, si ayer tuvimos 4.700 nuevos infectados o nuevos casos, no quiere decir que el día viernes vamos a tener, como usted dijo, 100 o 200. Tendremos pues 4.000, ya no 4.700, sino 4.000 o 4.100 o 4.200, ¿no? Y vamos a ir así bajando durante la semana. Eso no quiere decir que todos los días que se hacen pruebas vamos a ir bajando, bajando. No, tampoco es así. ¿Ok? Si no, todavía nos queda muchas semanas. Si nos ha tomado llegar a la curva prácticamente de 8 a 10 semanas, ¿ok? Nos ha tocado llegar a ese pico de 8 a 10 semanas, podemos esperar que también puede ser el descenso 8 a 10 semanas más, quizás un poco menos, quizás un poco más. Uh-huh. Ahora, nos preocupan algunos factores que puedan, si quisiéramos preguntar, estamos próximos ya a llegar a la estación más cruda de nuestro país, que es el invierno. ¿Qué podría incrementar? Queremos saber si lo incrementaría o no y si el clima nos puede jugar en contra en esta pandemia. Bueno, en realidad, como recién estamos empezando ese cambio de, digamos, de temperaturas, recién lo estamos experimentando y felizmente lo estamos experimentando también muy lento, el cambio de temperatura, hasta que experimentemos las temperaturas bajas para nosotros en la ciudad o en las ciudades que más se concentran los casos positivos, va a pasar todavía muchos meses. Entonces, para esa temporada, nosotros vamos a tener cifras, deberíamos tener cifras mucho más bajas. Entonces, no nos jugaría mal el temporal. Lo que sí se van a incrementar sí son los casos comunes de gripe y resfrío común, que es estacional, ¿no? Entonces, eso sí se va a incrementar. Pero hablando específicamente de este nuevo coronavirus, la temperatura baja, por ejemplo, en ciudades costeras, todavía se van a presentar más adelante y para ese tiempo o ese mes ya tendremos cifras mucho, mucho más bajas. Entonces, digamos, si uno quiere esperar un rebrote o una nueva ola de este nuevo coronavirus, no va a ser tanto por el factor climático, sería por el factor humano más que todo, ¿no? Por la flexibilización completa, por el no uso de protección. Eso sí daría un rebrote y una nueva ola, que es lo que no queremos que ocurra en ninguna parte, ¿no? Pero eso ocurriría por nosotros, pero no asociado al clima. Ahora, ese factor humano podríamos estar viéndolo en la reactivación económica. Ya se están reactivando diversos sectores del país y si las empresas no toman las medidas adecuadas y se hacen, como se dice comúnmente, pepe al vivo, estaríamos perjudicándonos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para las empresas que van a reactivar la economía?
Las normativas, tanto del sector de producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, son bien claras. Todas esas empresas ahorita están siendo calificadas para su apertura. No necesariamente es muy bien, se va a aperturar tal sector. No es que todos aperturen al 100%, solo aquellos sectores que cumplan los protocolos de control de salud, de mantenimiento de salud. Y dentro de estos protocolos de mantenimiento, no solamente es entregar los equipos de protección personal, etcétera, sino que todas estas empresas tienen que tener equipos de contingencia ante la presentación de casos, tienen que tener revisiones continuas de su personal que labora en la empresa, tienen que tener un médico y una enfermera disponibles para el control del personal. O sea, es un protocolo. Y según eso, la dependencia adecuada, el ministerio va a ir chequeando y si cumple, le va a decir, señor, acá está, usted puede operar. Y constantemente, día a día, semanalmente, se envían reportes de control. Si la empresa no cumpliese, obviamente la pueden multar, cerrar, cancelar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es que se vuelva, ¿no? A lo usual. ¿Saben cuál es el peligro? En realidad, no tanto las empresas, no es tanto las empresas porque son ya instituciones, digamos, con ciertas normativas y reglamentos internos, etcétera. El problema justamente va a radicar en que una vez que se aperture esto el 24 de mayo, quienes van a salir a la calle son todas las personas que viven del día a día. Eso va a ser, o sea, yo estoy avisorando que el primer día que se levante la cuarentena va a haber una salida masiva de personas. Dentro de ese grupo, las personas que sí tienen que ir a laborar, porque sí está permitido el tipo de labor que hacen, pero muchas personas que no están vinculados a este sector van a salir por necesidad. Si ya lo están haciendo ahora, ustedes han visto por todos los medios de comunicación, en La Victoria, en Gamarra, etcétera. Miren todo lo que está pasando. Y no solamente estamos hablando de los mercados distritales, sino de la gente que sale a trabajar lo que era su vida rutinaria día a día. Ahí está el problema. ¿Cómo controlar esa otra masa que va a salir a partir del 24? ¿Cómo controlarla? Las empresas la podemos controlar, pero este grupo humano, yo veo que el primer día lunes en que sale, si se enfocan a Gamarra, va a parecer un día común y corriente, y eso no podría ser. Pero estamos entre la espada y la pared, porque también es gente que necesita trabajar, necesita alimentarse. Entonces ahí tiene que haber un adecuado control de sanidad muy, muy estricto. Por eso los gobiernos locales, municipales, tienen que velar por su distrito, por su área geográfica, por su comuna. Entonces, si va a pasar eso, ¿no? Entonces no va a haber una pelea, una lucha campal, pero sí hacer un control sanitario demasiado estricto, muy estricto, porque se nos puede escapar de la mano y ahí sí va a aumentar el número de casos. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Ahora, eso va a ser el 24 de mayo, pero ya desde el 18 de mayo hay otra medida que nos expone, pero que se ve también necesaria, es que los niños salgan por 30 minutos acompañados de sus padres, ¿no? Eso va a permitir que los niños jóvenes hasta los 14 años salgan, que es 500 metros a la redonda de su casa. ¿Cómo ve esta medida y qué debemos hacer para evitar el contagio? Porque los padres van a tener temor, ¿no?, de sacar a sus hijos a la calle. En realidad, sí. El 18, digamos, no habría muchas personas como va a ser la siguiente semana, el 18, pero obviamente va a haber un protocolo de cómo salir con un niño durante estos días o a partir del 18. Va a haber un protocolo y es el padre de familia quien tiene que decidir si va a sacar al niño o si no va a sacar al niño o si prefiere mantenerlo aislado hasta semanas después. Obviamente, semanas después del 18
va a haber mayor congestión de personas. Entonces también el padre va a tener que decidir si va a salir o no va a salir con su niño después del levantamiento de cuarentena o no. Lo aconsejable es que tiene que salir el niño con todas las medidas adecuadas que una persona adulta, ¿no? Tiene que salir, obviamente, con una ropa que le cubra las mangas, que sea de manga larga, que sea de pantalón largo, no sean pantalones cortos, ni polos o de manga corta, etcétera, para que no haya contacto con la piel ni nada por el estilo. Evitar que los niños toquen estructuras, porque en realidad no es que salgan al parque, no es que vayan a utilizar unos 10 minutos los juegos que hay en estos parques. No puede porque son elementos o estructuras que pueden estar contaminadas. Entonces, eso hay que evitar. Para un niño va a ser frustrante, porque si yo lo saco de casa al niño, el niño va a querer salir, correr, dar una vuelta, salir con su bicicleta, subir a un columpio, etcétera, y no va a poder subir a eso. De repente sí salir con su bicicleta, dar una vuelta cerca de su casa y volver. Va a ser muy difícil que comprenda esa situación, pero estamos viviendo una cosa real que no tenemos experiencia vivencial en esto. Recién vamos a tener una experiencia de cómo poder reaccionar y cómo nuestros niños van a poder reaccionar. En realidad, estar en un claustro, de estar en casa, este niño no entiende, ya van 8 semanas, 9 semanas, no entiende esta situación, genera mucho estrés en un niño, el estrés le va a generar patologías gastrointestinales, trastornos gastrointestinales y hay que evitarlo. Pero tienen que salir con todas esas medidas y cumpliendo los protocolos del MINSA. Pero quien va a decidir es el padre de familia. Ahora, hay que tener cuidado en algo. Nosotros, en un principio, y esto fue a nivel mundial, nosotros veíamos que los niños pequeños y los adultos jóvenes estaban, entre comillas, protegidos contra el coronavirus porque por algún motivo no eran atacados o no se presentaban infecciones. Pero ya estamos viendo los reportes en Europa y en los Estados Unidos de los casos que se están dando en niños inclusive menores de 10 años. Se están dando casos donde ya estos niños están siendo internados por complicaciones asociadas al coronavirus, como la famosa enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico, al parecer como una reacción hacia el nuevo coronavirus. Entonces, si en otros países ya se está comenzando a ver los casos de enfermedad de Kawasaki en niños que están infectados por el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, nosotros ya vamos a empezar a ver eso. Entonces tenemos que proteger a nuestros niños porque si ayer pensábamos que en niños no pasaba nada, al parecer eso ya no sería correcto. Está cambiando porque es una enfermedad, es un virus que no lo entendemos al 100% aún. No lo entendemos al 100% aún. Entonces hay que estar preparado para todas esas posibilidades. Le agradecemos su presencia en La Voz del 21 y lo último que quisiéramos es que nos diga las recomendaciones básicas. A partir del 24, como usted mismo ha dicho, la gente va a salir de sus casas desesperada porque ha estado casi 2 meses y medio en sus casas encerrados, los que además han logrado cumplir el aislamiento social obligatorio. ¿Cuáles serían esas recomendaciones rápidas y básicas, por favor? Las recomendaciones básicas son cuando tienen que salir, el uso obligatorio hasta que regrese a su domicilio, el uso de mascarillas. Uso de mascarillas, el uso de los, fuera de su casa, de los geles o alcohol, ¿ok? Mantener la distancia social, ya sea en un medio de transporte, igual mantener la distancia social. Y cuando regresen a sus domicilios, obviamente el aseo escrupuloso, el baño nocturno, la desinfección de todo su maletín, mochila, equipos que salen con ellos a trabajar y eso es lo básico que pueden de manera usual para protegerse y no contaminarse ustedes ni su familia.
Perfecto. Perfecto, muchas gracias por haber participado en La Voz del 21 y le agradecemos y le felicitamos por su trabajo arduo en la lucha contra el coronavirus. También agradecemos la presencia de todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión, si bien el presidente de la República ha anunciado que ya llegamos a un pico y que poco a poco vamos a ir bajando el número de contagiados. Esto no quiere decir que vamos a dejar nuestros protocolos de salubridad en casa, todo lo contrario, vamos a tener que aplicarlo todo este año y quizás para siempre, porque son protocolos de salubridad que nos cuidan contra el coronavirus y contra otras enfermedades. Agradecemos la presencia de todos los que se han conectado y los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Usted sabe que puede suscribirse entrando a perukiosco.p. Buenas tardes.